Empezamos con la gestión monetaria. ¿Qué es lo que pasa con la gestión monetaria? ¿Qué es lo que sucede si intentamos evaluar lo que hemos vivenciado? Esto seguramente le ha pasado a todos. Todavía no he conocido a nadie que no haya vivenciado esta experiencia. ¿Qué es lo que sucede al principio cuando uno empieza a operar? Ya sea cuenta demo, ya sea cuenta real, ¿sí? Pero estamos empezando, que estamos experimentando y no tenemos conciencia realmente de la gestión monetaria, no tenemos conciencia del riesgo. ¿Cuánto voy a arriesgar por operación? ¿Dónde voy a poner mi stop? ¿Dónde voy a poner mi take profit? En función de esos parámetros, ¿cuál es el riesgo que voy a asumir? ¿Sí? Eso no se tiene en cuenta. ¿Cuántos lotes voy a comprar en función de ese riesgo? Eso está descartado totalmente, no se hace. Entonces, lo que no estoy haciendo en ese caso es controlando el riesgo de la operación. ¿Y qué es lo que acarrea este no control de riesgo? Al final, que existan pérdidas en la cuenta, que no pueda tener, ¿sí?, un beneficio sostenido. Puedo tener una operación buena y después tres malas, o puedo tener más operaciones buenas, que era lo que hablábamos ayer, pero debido a una mala gestión monetaria, ¿sí?, a una mala gestión de riesgo, esas pérdidas que son menores en cantidad de operaciones, ¿sí?, hagan que la balanza de mi rentabilidad sea negativa. Por lo tanto, la gestión monetaria es un termómetro, es un sistema de control de riesgo que mantiene su operativa dentro de una zona de confort. Se trata de aumentar o reducir el tamaño de la posición. El objetivo es siempre maximizar las rachas de ganancias y reducir los efectos de las rachas de pérdida, ¿sí? Lo que mencionábamos antes. Muy importante, esto nos va a permitir aumentar las operaciones en positivo y reducir las operaciones en negativo, y que el riesgo que tenga expuesto en cada operación sea controlado, ¿sí? Por eso uno de los errores principales que suele haber es, por ejemplo, que no se suele poner stop loss. Al no poner un stop loss, estoy aumentando muchísimo, ¿sí? Estoy abriendo muchísimo el riesgo de esa operación. La exposición es mucho, mucho mayor que si yo tengo ese stop loss. Entonces ahí tengo controlado el riesgo y la pérdida que puedo tener en esa operación. Vamos a cálculos, vamos a empezar a trabajar con cálculos. Todo lo que vimos antes, y esto entra dentro del trabajo práctico para el fin de semana, de cómo calcular márgenes y cómo calcular valores de PIB. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo el margen para divisas en las cuales el dólar es la moneda de base? ¿Sí? Y esta es la moneda de cotización. ¿Ok? Para poder calcular el margen, lo que tengo que hacer es tomar 100.000, que 100.000 es el tamaño del lote estándar. ¿Sí? Tomamos 100.000, lo multiplicamos por el tamaño del lote que voy a comprar y eso lo dividimos por el nivel de apalancamiento. ¿Sí? Recuerdan que el apalancamiento puede ser 201, 101, 51. ¿Sí? Lo divido por ese apalancamiento. Y de esta forma puedo calcular el margen. ¿Necesito calcular el margen de forma manual hoy en día? No. Las plataformas lo calculan de forma automática. Te van a decir cuánto margen necesitas para poder abrir la operación. Directamente la plataforma, si no tenés dinero, ¿sí?, no te va a dejar abrir esa operación. Si tenés menos margen del que hace falta, no te deja abrirla, ¿sí? Y acá vemos en esta fórmula cómo está ligado el apalancamiento con el margen, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando el apalancamiento es mayor? El margen es menor, ¿sí? Si el apalancamiento es menor, el margen va a ser mayor.
Entonces, el ejemplo pone, abrimos una operación con 0,3 lotes, que estos serían, ¿cuántos mini lotes? 3 mini lotes, ¿ok? Tenemos una operación que abrimos con 0,3 lotes en el par dólar franco suizo, con un apalancamiento de 1,100. Entonces, el margen requerido es, sabemos que 100.000 es constante, siempre lo vamos a tener en la fórmula igual, por la cantidad de lotes que vamos a comprar, que es 0,3, dividido el nivel de apalancamiento, que es 100. Y eso me da 300 dólares o euros, todo depende de la divisa en la cual tenga la cuenta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo en mi cuenta tengo 250 dólares y quiero abrir esta posición de 0,3 lotes, no me va a dejar el broker hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo ese dinero de garantía que me pide para poder abrir esa operación. Entonces esa operación no se abre, ¿ok? Estaría invalidada. ¿Qué sucede? Y esto es importante también saberlo. Yo tengo 400 dólares en mi cuenta. 400, vamos a escribir 400 acá. O intentar escribir 400. Puedo abrir la operación. El margen que me pide es de 300. Sí, puedo abrirla sin ningún problema. Compré euros. El euro empieza a caer, empiezo a ver pérdidas. Cae tanto el euro que mi cuenta, o para hacerlo más fácil, ya tendría una pérdida de menos 101. ¿Qué es lo que sucede cuando se llega a este nivel? Tendría menos de 300 dólares en mi cuenta. En el momento en el cual la pérdida hace que el dinero que yo tenga depositado en el broker sea menor que el margen, en ese momento automáticamente la operación se cierra. Y esto es sano, es bueno que suceda esto, porque esto evita que el cliente pierda más dinero del que tiene. Y no solo eso, también el broker se asegura de que el cliente no queda con saldo negativo y es una deuda que el cliente tiene con el broker. Un ejemplo sucedió, por ejemplo, con el Brexit. ¿Qué es lo que sucedió antes de que llegase el Brexit? Todos los brokers aumentaron este requerimiento de margen, ¿sí? Este margen se aumentó. Entonces, lo que hacían era aumentar y decían, en momentos del Brexit, las operaciones que pedían, que tenían 100 de apalancamiento, que tenían un margen requerido de un 1%, iban a pasar a tener un 3%. Entonces eso es lo que hacía aumentar el dinero que tenía que tener en cuenta frente a posibles cambios muy bruscos en la divisa. Porque ¿qué es lo que sucede en estos eventos? O eventos macroeconómicos muy clave, que se está esperando mucho, por ejemplo, una decisión de tipos de interés. En el momento en el cual, por ejemplo, se da a conocer el dato de una decisión de tipos o tasa, o por ejemplo, el NFP. El NFP suele ser bastante volátil. Llega el viernes, 14:30 GMT2, se van a dar a conocer los datos del NFP. Hay muchísima expectativa alrededor de esos datos. Los datos exceden muchísimo el previsto. ¿Qué es lo que sucede? Se genera un gap, ¿sí? Es como si van a ver que lo que sucede con la cotización es que la cotización se suele congelar unos instantes y de repente aparece imaginemos, hablando de euro dólar, 1.17, abre en 1.1750 directamente, genera el gap, no pasa por los diferentes valores anteriores. Entonces, ¿qué es lo que busca este margen, este requerimiento de margen? Evitar
que la cuenta se vacíe frente a esas fluctuaciones, ¿sí? Frente a esos cambios de volatilidad tan bruscos. Y por ejemplo, eso sucedió, es un caso bastante conocido, el del franco suizo, cuando el Banco Central de Suiza lo que decidió es liberar la cotización del dólar franco suizo. Antes la tenían controlada, ¿ok? La liberan y dejan una fluctuación, ¿sí? Una cotización libre. ¿Qué es lo que sucedió? Tenemos ese movimiento muy bestia, ¿sí? A la baja del dólar franco suizo, que se dio en momentos, en instantes de tiempo, que generó que muchísimas posiciones que se encontraban abiertas generasen muchísimas pérdidas, y esto pusiese en jaque a muchos brokers, ¿ok? ¿Qué es lo que se aprende de esto? A tener controlado, ¿sí? la exposición al riesgo y a manejar estos requerimientos de margen en función del riesgo de la operación. Y como inversor, ¿qué es lo mejor en estos casos? Intentar evitar estar en ese momento, ¿sí? En el cual se va a dar a conocer datos macroeconómicos muy importantes, o en momentos de entre cierres y aperturas, ¿ok? Que en el caso del mercado Forex estaríamos hablando de una operación que permanece abierta de viernes a lunes, ¿sí? Ahí podemos llegar a encontrarnos con un gap de apertura que puede llegar a generarnos, ¿sí? Importantes pérdidas, y si la pérdida supera o nos deja el dinero en cuenta menor al requerimiento de margen, la operación automáticamente se cierra. Ya. ¿Qué pasa cuando el dólar es la moneda cotizada? Recuerdan, hablábamos moneda de base, moneda de cotización, ¿sí? En este caso el dólar está del lado de la moneda cotizada. Lo que tenemos que hacer es convertir a dólares el tamaño del lote, es decir, la cotización por el tamaño del lote por 100.000, y eso nos va a dar el equivalente dividido el apalancamiento, ¿sí? Es lo mismo, pero lo único que tenemos que agregar es este término que contiene la cotización. Y acá tenemos el ejemplo. Si abrimos 0,05 lotes, estos serían 5 microlotes, en el euro dólar con una cotización de 1,2706, un apalancamiento de 1,100, el margen requerido es el siguiente. 1,27 es la cotización, 1,2706, multiplicamos por la cantidad de lotes que vamos a meter en la operación, y lo multiplicamos por 100.000, que es el valor, ¿sí? de el lote estándar, son 100.000 dólares, dividido el apalancamiento, que en este caso es 100. Eso nos da un total de 63,53. ¿Qué sucede si el apalancamiento es 1,200? Exactamente la misma forma de calcularlo, pero vamos a ver que hace falta menos dinero para tener en margen, para poder abrir esa operación. Y ahí es donde hablábamos nuevamente, o recordamos, que a mayor apalancamiento, mayor es el riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos 30 dólares están operando como si fuesen 5.000, ¿ok? Y en el caso anterior tenemos 63 dólares operando como si fuesen 5.000, ¿ok? Entonces ese poder de apalancamiento hace que tenga que poner menos en garantía, pero este menor tamaño de la garantía expone mucho más la fluctuación que puede llegar a tener el par, ¿sí? Una variación de un pip no es lo mismo un dólar contra 63,53 que contra 31,76. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el dólar en este caso es una porción mucho menor. ¿Ok? O para hacerlo fácil, 6 dólares, 6,3. Esto va a ser el 10%, pero 6,3 va a ser en este caso el 20% de 31, ¿sí? Para que se haga una idea
de esa diferencia en porcentajes. ¿Y por qué cuando hablamos de más apalancamiento estamos hablando de más riesgo? Lo que implica ganar más dinero, pero también perderlo. Esto también es muy importante, cómo calcular el valor de un PIB. Es muy sencillo, y esto se tienen que acordar la tabla que vimos el día de ayer, que nos decía el valor del PIB por lote estándar, ¿ok? Por lotes. Recuerdan que teníamos 0,01, esto recuerdan que era un mini lote, esto era equivalente a 0,10 centavos de dólar. Si teníamos un mini lote, ¿cuál era el valor? $1 por PIB. Y si teníamos un lote estándar, estábamos hablando de $10 por PIB. ¿Ok? Teniendo esa en mente, después ya es muy fácil calcular el valor del PIB. Y la fórmula es muy sencilla. Es 0,0001, ¿sí? Esto es el PIB. Si recuerdan, la última posición de la cotización es el PIB por las unidades monetarias que voy a comprar. ¿Sí? Esto es importante. Importante la cantidad de unidades monetarias. Entonces, si vamos a comprar, como en el caso del ejemplo anterior, 0,05 lotes, acá multiplicamos cuántas unidades monetarias son. 5.000. ¿Ok? Son 5.000 un poco feo, pero se entiende, ¿sí? 5.000. Entonces tendríamos que hacer 0,0001 por 5.000, que son las unidades monetarias que intervienen en esa cantidad de 0,05 lotes o 5 microlotes. Si el dólar es la moneda de base, ¿sí? Es decir, la primera dentro del par, es decir, por ejemplo, dólar yen, ¿sí? Lo tenemos acá. El cálculo es muy simple, 0,0001, que es el PIB, por la cantidad de unidades monetarias dividido la cotización del par. ¿Ok? Y eso nos va a dar el valor de cada PIB. ¿Ok? También muy sencillito de calcular. Pero no hace falta complicarse tanto, teniendo esta primera, sabiendo que la tabla, lo que veamos, un microlote, perdón, tiene un valor por PIB de 10 céntimos, un mini lote de $1 y un lote estándar de 10. Después es muy sencillo poder calcular. Lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿ok? Para obtener el valor en dólar. Y después de ese valor en dólar lo pasamos a la moneda de la cuenta en la cual estamos operando. Por ejemplo, si estamos en Europa y tenemos la cuenta en euros, entonces podemos convertir esos $10 en euros utilizando la cotización. Si tengo mi cuenta en yenes y me interesa saber cuántos yenes tengo, bien, lo convertiré eso a yenes. Y entonces ahí tengo, ¿sí?, los equivalentes en función del tipo de cambio. ¿Qué es lo que sucede con los cruces? Los cruces es algo muy curioso, ¿sí? Porque si nos ponemos a ver y analizar, más del 80% de los pares que se operan en el mercado contienen el dólar americano. ¿Sí? Estamos hablando de un número muy, muy grande de pares, es decir, que el dólar americano es la moneda principal en este mercado. ¿Sí? Más del 80%. Y el resto serían cruces, ¿sí? Un 20% aproximadamente. Es muy bajo el volumen de operación con cruces, ¿sí? Por eso también los spreads en los cruces suelen ser más altos que en los majors,
¿ok? El euro dólar podemos llegar a tener un spread de un pip, pero igual en un cruce, por ejemplo, el franco suizo yen, podemos llegar a encontrar 10 pip de spread, porque el volumen de operación es menor y porque la liquidez que el broker tiene en ese par es también menor, ¿ok? Eso es lo que nos decía ese spread. Entonces vamos a explicar un poquito qué son los cruces, pues ya pasamos a otro tema. El cruce se obtiene de la cotización con el dólar americano. Por ejemplo, ya que estamos hablando del dólar, perdón, del franco suizo yen, voy a escribirlo y va a quedar un poco feo, ¿ok? Pero así se entiende la tabla. Quiero averiguar la cotización de este cruce. Franco suizo yen. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué pares necesito para poder construir este cruce? Los dos pares que contengan el dólar junto con el franco suizo y junto con el dólar yen. Es decir, voy a necesitar el par dólar yen y, esto es una Y, dólar franco suizo. Ok, y a partir de esto voy a tener mi precio de venta, ¿sí? Y mi precio de compra. Vamos a imaginar que tenemos, ok, 119.97, tenemos un split de 3, por lo tanto la compra va a ser a 120. Y en el dólar franco suizo tenemos una cotización de 0.96 y tenemos un split de 2, por lo tanto la compra va a ser a 0.962. Bien, entonces, ¿qué es lo que me dice este par? ¿Qué es lo que me expresa? Si yo tengo un franco suizo, ¿cuántos yenes va a valer? ¿Sí? Esto es lo que me expresa el par. ¿Sí? Entonces necesitamos obtener esa cotización. Y este concepto está muy bien entenderlo para cuando vamos a los cruces. ¿Sí? Cuando estamos viendo o analizando cruces. Porque nos da una idea de los dos componentes del grupo de los pares que están cotizando con el dólar. Es decir, cuando no tengo claro el escenario en el dólar yen, ¿sí? Puedo buscar un equivalente, su cruce, el franco suizo yen, y analizar dólar franco suizo, dólar yen y su cruce. Y el cruce me va a marcar la fortaleza de una divisa frente a la otra. Y eso me puede ayudar a entender qué es lo que está sucediendo con el cruce de la divisa que yo quiera en el dólar. ¿Ok? Si no se entendió este concepto, volvemos más tarde, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito ver el valor del franco suizo con respecto al yen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder verlo usando el grupo, ¿sí? Los pares con el dólar americano? Tengo que vender francos suizos y comprar dólares. ¿Sí? Vamos a comprar un dólar con franco suizo. Para comprar un dólar, la moneda de base, ¿ok? La compra es este cuadro de acá. Compro, ¿sí? Un dólar americano a esta cotización y con esa cotización, ¿sí? Una vez que ya tengo ese dólar americano, lo que hago es vender el dólar y comprar yenes. Vendo el dólar americano y compro yenes. Si yo hago esa operación, ¿sí? Vendo un dólar franco suizo, ¿cuántos dólares tengo? ¿Sí? Y esos dólares los transformo en yenes, eso me va a dar 124,94, ¿sí? Lo tenía ya calculado, 124
0,94. ¿Ok? Lo que hago es, para que quede entendido, voy con un franco suizo, que es este de acá, lo transformo en dólares, vendo este franco suizo y con ese franco suizo compro dólares, ¿sí? A 0,9602. De ahí, con esos dólares que tengo, lo que hago es vender esos dólares y comprar yenes. Y eso me va a dar la cotización, ¿sí? El cambio. Y me da 124,94. ¿Sí? Este sería el precio de venta. Y para calcular el precio de compra, hago la misma operación. Tengo yenes y quiero comprar dólares americanos. Entonces, me voy a este lado, convierto ese yen en dólares y con esos dólares los vendo y compro franco suizo. ¿Ok? Y eso me va a dar el spread, que creo que era aproximadamente 125. ¿Sí? ¿Ok? Y así se construye un cruce. Por lo tanto, puedo entender el comportamiento de estos dos pares en función del cruce. ¿Sí? Importante eso, cuando no lo tengan claro, podemos ir al cruce y entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, quiero entender qué es lo que pasa, por ejemplo, o qué puede llegar a pasar con la libra y el dólar. Puedo ver el euro dólar y puedo ver el cruce de euro libra. Entonces ahí voy a poder determinar la fortaleza del euro, el dólar americano, y con eso entender qué es lo que puede llegar a estar haciendo el par libra dólar, perdón. Bien, hasta acá, claro, está todo claro, espero que sí. Si no, lo preguntan, sí, importante que lo pregunten. Vamos a pasar a cómo calcular el tamaño de una posición. Y esto es súper importante y es básico. Si entienden esto, entonces gran parte de la gestión monetaria está hecha. Y lo importante es, una vez que se entienda esto, que esto se siga, ¿sí? Que no se rompa. Esta es la clave en esto. Una vez que tengo el método, tengo que seguirlo. Un método exitoso, ¿sí? Tengo que seguirlo. En cuanto lo rompo, es cuando empieza el problema. Entonces vamos a ver cuánto vamos a arriesgar por operación. Tenemos que definir el riesgo, ¿sí? Y para tener eso claro, necesitamos conocer el dinero que tenemos en cuenta, ¿sí? En nuestra cuenta, cuánto dinero tengo en la cuenta. Esto es clave, ¿qué porcentaje de tu dinero estás dispuesto a arriesgar? Muy importante. ¿Cuál es la distancia en pips entre la entrada y el stop loss? ¿Cuál es el valor del pip por lote estándar en el par elegido? Y esto es fácil de responder. Porque lo que vamos a hacer es definir el tamaño de la posición. Importantísimo tener estos dos puntos. Punto de entrada y punto de stop. Es decir, en una operación, si no tengo definido el punto de stop, entonces no puedo operar. Porque no sé lo que quiero arriesgar. Es muy importante saber dónde quiero frenar la pérdida. Si no, al final el riesgo es infinito hasta que nos quedemos sin dinero, sin la cuenta. Por lo tanto, es muy importante no solo definir la entrada, sino también definir el stop. Es muy riesgoso tener una operación abierta sin un stop. Muchísimo, muchísimo riesgo. Y esto puede acarrear muchísima pérdida de dinero o cerrar operaciones cuando no se deben de cerrar. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que tienen que definir es cuál es mi punto de entrada y cuál es mi punto de stop, que es lo que vamos a ver a lo largo de todo este curso. ¿Sí? Entender cuándo tengo que entrar y entender cuándo tengo que salir. Una vez que tengo esa distancia entre el punto de entrada y el stop en pips, ¿sí?
tengo ese dato, ya puedo pasar al siguiente. Que el siguiente es qué porcentaje de dinero estoy dispuesto a arriesgar. Y esto también es súper importante. Lo sano es arriesgar entre un 1 y un 2% del capital que tengo en cuenta. No más. ¿Sí? Muy importante eso. Tenemos que proteger el capital. Lo sano y lo que se hace a nivel profesional es de un 1 a un 2%. Si arriesgan un 10 es una locura. ¿Sí? Exponen muchísimo el capital. Y se arriesgan a perder ese dinero. Y ahora cuando veamos el tema del apalancamiento, ¿sí? El apalancamiento asimétrico muestra esto que estamos diciendo ahora. Cuanto más pierdo, más difícil es recuperarlo. ¿Sí? Por eso es muy importante usar este porcentaje del 1 al 2% siempre por operación. Y si tengo abiertas múltiples operaciones al mismo tiempo, entre todas, el máximo de riesgo tiene que ser el 2%. ¿Sí? Es decir, si tengo 4 operaciones abiertas, puedo crear el split de 0,5, 0,5, 0,5, 0,5% de riesgo por cada una de las operaciones que tengo abiertas. ¿Sí? Muy, muy importante esto. Y acá viene la pregunta, pero entonces si arriesgo tan poquito, ¿cuál es la rentabilidad que puedo conseguir a fin de año o en un año? Yo quiero triplicar mi capital de acá a final de año. Entonces ahí la respuesta es, eso no pasa. ¿Sí? Y ese es uno de los primeros mitos que rompemos en este curso. La rentabilidad media de un inversor muy bueno, muy bueno, está alrededor del 20% anual. ¿Sí? 30 estamos hablando de un crack. 10% está muy bien. 20 es que son muy buenos. ¿Ok? Siempre manejarse con esos ratios. Es lo que se va a ganar. Eso de duplicar, triplicar, quintuplicar el dinero en meses no existe. ¿Sí? Van a ir acumulando más dinero si lo que ganan lo reinvierten, que es lógico. Gano, reinvierto lo que gané. Si no reinvierto y tienen un capital base, el 20% es lo que van a estar obteniendo de rentabilidad a lo largo de un año. Muy importante entender eso. Si quieren triplicar, entonces esto no lo va a triplicar. Tienen que buscar otra alternativa. ¿Sí? Muy importante. Entonces, dinero en cuenta, porcentaje que vamos a arriesgar, entre 1 y 2% dijimos. La distancia en pips entre la entrada y el stop loss, básico y fundamental. Este stop loss, el que opere sin stop loss, está expuesto a perder todo el dinero. Y el valor del pip por lote estándar en el par elegido, ya dijimos que vamos a usar directamente el valor de $10. Por lo tanto, siempre vamos a usar $10, ¿sí? Para simplificar el cálculo de la operación. Bien, vamos a hacer un cálculo. Entonces, operamos con $10.000 en nuestra cuenta. Ese es el dinero en nuestra cuenta, $10.000. Vamos a arriesgar, nuestra política de gestión de capital dice que vamos a arriesgar siempre un máximo de un 2%. Por lo tanto, 2% es lo que vamos a arriesgar. El stop loss se encuentra a 50 pips del punto de entrada y el valor del pip por lote estándar es de $9,85. Vamos a calcular cuál es el tamaño de la posición que tenemos que abrir para arriesgar un 2% de nuestro capital. Intentando entender la operación cómo va, imaginemos que estoy dibujando la cotización, vamos a dibujarla de acá. En este espacio negro tenemos movimiento al alza, movimiento correctivo. Ok, vamos a hacerlo así. El esquema que vamos a ir viendo a lo largo del curso es este.
movimiento motor, movimiento correctivo, ups, línea de tendencia, ¿sí? Acá entramos. ¿Y dónde vamos a colocar el stop? Es la pregunta. Si estamos en un nuevo movimiento al alza, lo que nos dice las ondas de Elliott es que entonces la acción de precios nunca tiene que ir por debajo de este mínimo para que la secuencia que estamos viendo o lo que pensamos que es se mantenga. Entonces tengo mi punto de entrada y tengo mi punto de stop. La distancia entre ambos, acá dijimos que eran 50 pips. ¿Ok? Fundamental esto, 50. Y a partir de ahí, después tendré que determinar dónde quiero tomar ganancia, si quiero tomar ganancia parcial en un punto, quiero tomar la ganancia final en un segundo punto. Eso ya lo deciden ustedes, ¿sí? Buscando la estrategia que mejor les venga. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos ya la distancia, tenemos la cantidad de dinero en cuenta, entonces vamos a analizar la fórmula para que quede clara. La fórmula dice que el tamaño de la posición va a ser igual al valor total de la cuenta, son esos $10.000, por el riesgo en porcentaje, ¿sí? 2%, esto sería 0, tenemos que anotar 0,02, ¿ok? 2% es igual a 0,02. Muy importante eso. Dividido los pips al stop loss, que sabemos que son 50, y dividido el valor del pip por lote estándar, que es 9,85. ¿Ok? Si hacemos esta operación, nos da un total de 0,40 lotes estándar, que es un total de 4 mini lotes. Eso quiere decir que para poder arriesgar un 2% de la operación, teniendo en cuenta el punto de entrada y el punto de stop, debo comprar, en este caso por la operación es al alza, 0,40 lotes. ¿Ok? Y esto es muy importante que se practique y que se haga. Todas las operaciones que abran tienen que seguir esta fórmula y esta idea. Si no controlan el tamaño de la posición, no pueden controlar el riesgo. Muy importante esto. ¿Sí? Capturen pantalla si quieren, después tendrán la grabación, ¿sí? Cuando finalice el curso, pero muy importante aplicar desde ya esta fórmula. Si abrimos varias operaciones en simultáneo, lo que decíamos, ¿sí? Si nuestra política de manejo de capital nos dice que vamos a arriesgar un 2% como máximo, si abro dos operaciones, entonces tendré que decidir yo cuánto riesgo quiero poner en cada una de las dos operaciones, pero la suma me tiene que dar un 2%. No tengo que exponer más riesgo a mi cuenta. ¿Sí? Si expongo un 1, entonces estaríamos hablando de un 0,5 y un 0,5. ¿Ok? Estrategias, sí, clasificación de estrategias de gestión monetaria. Entonces acá también viene un tema bastante interesante. Ya sabemos cómo calcular el margen, qué es el margen, qué es el apalancamiento, sabemos calcular el valor de un PIB, sabemos calcular los tamaños de la posición, pero ahora necesitamos saber qué estrategias podemos llegar a encontrar. Pregunta Luis, ¿los 50 pips de dónde los saco? Los 50 pips los determino en función de la distancia, el punto de entrada y el stop loss. Estamos suponiendo, ¿sí? Esto es una suposición. Estoy suponiendo que entre mi punto de entrada y mi punto de stop hay 50 pips, ¿ok? Vamos a verlo en situaciones reales. También más adelante, cuando estemos viendo la plataforma, cuando estemos viendo MetaTrader 4, ahí que vamos a estar trabajando con los gráficos, podemos poner un ejemplo
en tiempo real de cómo preparar un setup de operación, ¿sí? En este caso estamos suponiendo que son 50 pips, ¿sí? Pueden ser 30, pueden ser 15, ¿sí? O pueden ser 80. Eso va a depender de las ondas que veamos en la estructura, donde se posicionan las estructuras y la estrategia que querramos definir, ¿sí? Que lo iremos viendo a lo largo del curso, ¿ok? Bien, hablamos de dos grandes categorías de gestión monetaria. Y esto viene de teoría de juegos, ¿sí? Estas dos estrategias que vamos a definir son la estrategia de martingala y la estrategia de anti-martingala. Si recuerdan, yo recuerdo que hace tiempo un amigo me comentó, me dice, encontré la solución para ganar dinero en el casino. Me encantó. Digo, ¿en qué? En la ruleta, me dice. Ya tengo solución para poder ganar en la ruleta. Y me dice, lo que hacemos es cuando perdemos, apostar el doble. Es decir, si apuesto 2 fichas y pierdo, tengo que apostar en la siguiente 4. Si pierdo, 8. Si pierdo, 16. Y así hasta que gane. Y cuando gane, voy a recuperar todas las fichas que perdí y voy a ganar una. Esa secuencia de apostar, aumentar la apuesta en función de la pérdida, es lo que se conoce como martingala, ¿sí? Y si extrapolamos este concepto a el trading, ¿sí? A la inversión, lo que haríamos sería aumentar la cantidad de lotes, ¿sí? Si estoy invirtiendo un lote, pierdo, el siguiente invertiré 2, el siguiente 4, el siguiente 8, ¿sí? Para intentar recuperar la pérdida. ¿Ok? Eso es una estrategia tipo martingala. Después podemos encontrar diferentes tipos de martingalas. ¿Ok? Pero ese es el concepto general. Y lo que se tiene que quedar de esto, con lo que se tiene que quedar es que aumento la exposición al riesgo a medida que voy perdiendo. ¿Sí? Esto es una locura para la inversión. Esto es lo que no hay que hacer. Si quieren probarlo en el casino, pruébenlo, pero no lo prueben con una cuenta real. Si quieren probarlo en trading, pruébenlo con una cuenta demo, ¿sí? Pero no lo hagan en su cuenta real, porque esto les va a llevar a muchas pérdidas de dinero. ¿Y qué es entonces una antimartingala o martingala inversa? Es todo lo contrario a lo que veamos en la martingala. Si perdemos, lo que hacemos es reducir el tamaño de la posición. Y si ganamos, lo aumentamos. Sí, exactamente lo contrario a lo que hacíamos en la martingala. Por lo tanto, ¿qué es lo que conseguimos? Y lo que tenemos que hacer es ir hacia las martingalas. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Proteger el capital. Sí, esto es muy importante. Protegemos capital. Porque veíamos que con la martingala aumentábamos la pérdida o teníamos mayor exposición a la pérdida. Pero con la antimartingala lo que hacemos es proteger. Pero ¿qué es lo que pasa? Protejo por un lado, pero cuando pierdo, lo que va a suceder como voy a reducir la posición en la cual estoy invirtiendo, eso significa que me va a costar más recuperar lo que perdí. Y ese es el concepto que se conoce como apalancamiento asimétrico, ¿sí?
A medida que voy ganando, voy aumentando el tamaño de la posición y voy ganando cada vez más. Pero a medida que voy perdiendo, se hace cada vez más difícil recuperar el dinero. Y en el caso, por ejemplo, si tengo una cuenta de 10.000 euros o 10.000 dólares, pierdo 1.000, ¿sí? 1.000 de 10.000 es el 10%, pero me quedo en 9.000 en la cuenta. Y 1.000 de 9.000 no es el 10%, es un poco más. Ese poco más hace es esa dificultad que encontramos en recuperarnos de las operaciones de pérdida, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como apalancamiento asimétrico y deriva de esta estrategia tipo anti-martingala. Y esto es lo que podemos ver, lo que sucede con un apalancamiento asimétrico y con un apalancamiento simétrico. Si todo el tiempo, ¿sí? eh, mantengo el mismo tamaño de posición, lo que obtengo es una línea recta, ¿sí? El esfuerzo va a ser el mismo, pero si voy hacia un apalancamiento asimétrico, lo que vamos a obtener es esta curva en el cual nos está mostrando que cada vez es más difícil poder recuperar esa posición perdida.